¿Hay fuerzas para seguir? Amén. Ya, bueno, esta es la última parte ya del retiro. Pero los dos temas que se han compartido han sido muy interesantes porque primero el pastor Edison nos llevó por el origen del movimiento de la Reforma Protestante, cuáles fueron los inicios, y el pastor Iván nos pudo llevar a cómo la Reforma Protestante llegó también a Chile, a nuestro país, y de qué forma se manifestó. Y nos dimos cuenta que se manifestó de una forma muy notoria en varios de aquellos que fueron los forjadores de la patria. Entonces eso nos da una claridad del alcance que ha tenido la Reforma Protestante también aquí en nuestro país. Ahora el tema que se me asignó es sobre la iglesia que queremos ser, pero ese tema está dentro del marco de una frase que acuñó la Reforma Protestante. Es una frase que algunos dicen que no tienen mucha claridad si se dio en el mismo tiempo posterior a la Reforma Protestante, pero en algún momento surgió una frase que ha marcado lo que es la Reforma, y es la siguiente: Iglesia reformata semper reformanda, o sea, está en latín allí, y que significa la iglesia reformada siempre está siendo reformada. Pero también hay una frase, algunas palabras que no aparecen siempre, pero está dentro de esa frase que se acuñó en aquel momento y que dice secundum verbum Dei, que dice de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que eso también es muy relevante, porque cuando se está diciendo la iglesia reformada siempre está siendo reformada, y lo dejamos allí y le agregamos, ¿cierto?, lo que después dice de acuerdo a la palabra de Dios, ya le da un significado totalmente diferente, porque está diciendo que esa reforma no es una reforma que viene de cualquier parte, sino que es una reforma de acuerdo a la palabra de Dios. Y otra cosa interesante que tiene esta frase es que al decir la iglesia reformada siempre está siendo reformada, está en una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que la iglesia por sí misma no tiene el poder para reformarse, sino que alguien la tiene que reformar, y el que la reforma es Dios. Amén. Ahora, el que el Señor use a su iglesia, a sus mismos hijos, ¿cierto?, no significa que no sea Dios, sino que es Dios mismo a través de sus mismos hijos, de la misma iglesia, que está produciendo esa reforma constante. Por tanto, esta frase lo que nos está diciendo, lo que nos informa, es que la dinámica de que la iglesia tiene que irse reformando constantemente y alguien la está reformando, es una dinámica que no va a terminar. Y hasta el día de hoy, en estos años, después de la reforma, todavía podemos decir que la iglesia se tiene que seguir reformando, renovando, porque los tiempos son otros, son distintos, los tiempos, las situaciones son diferentes, y la iglesia tiene que tener esa marca, esa dinámica de estarse reformando. Ahora, uno podría también preguntarse, en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, es una iglesia que, como lo dijo el pastor Iván en la mañana, no es una iglesia propiamente tal, una iglesia reformada. ¿En qué sentido? En el sentido de que las iglesias reformadas por historia, por tradición, son aquellas que tienen como doctrina la doctrina del pacto de la gracia, que no vamos a entrar en ese tema, pero es un tema del pacto de la gracia, y la iglesia presbiteriana es el ícono, es el emblema de lo que es una iglesia reformada, sin dejar afuera la iglesia anglicana, la luterana y muchas variantes más que se fueron dando después en la historia. Así que lo que vamos a decir, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera es hija de la reforma. Amén. Es heredera de la reforma. ¿Por qué? Porque esos postulados que se dijeron también en la mañana de los 5 solos de Dios, la iglesia Alianza Cristiana los tiene de alguna forma, los vive, los enseña, los predica. O sea, en ese aspecto no podemos desligarnos del movimiento de reforma, porque la iglesia Alianza Cristiana Misionera, de acuerdo a lo que es una iglesia evangélica protestante, es hija de la reforma. O sea, ahí no hay nada que decir. Pero también, si no es una iglesia reformada propiamente tal, con ese sello propio de las iglesias reformadas, uno igual podría pensar, y esto ha llevado a muchos teólogos y también historiadores a preguntarse
¿qué es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera? Y alguien lo preguntó en la mañana. ¿Qué entonces es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera? Y algunos han llegado a decir, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera es un poco de todo. Y cuando decimos eso no nos equivocamos. Porque es verdad, tenemos un poco de todo, en el sentido en que el gobierno de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y su doctrina es un poco de todo. Ahora, si vamos a la historia, tenemos que decir que el fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tenía raíces presbiterianas. El doctor Alberto Benjamin Simpson, ¿cierto? El canadiense, norteamericano, él tenía raíces presbiterianas y de alguna forma esas raíces no murieron con él cuando él formó la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, sino que él le dio el tinte también de lo que era, ¿cierto? Sus raíces. Pero después de eso igual fueron matizándose algunas cosas y algunas doctrinas. Incluso alguien podría pensar que la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tiene un matiz de ser una iglesia pentecostal. ¿En qué sentido? La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera nace también de un despertar que hubo en Norteamérica con las iglesias de la santidad. Dentro de esas iglesias estaba la iglesia del Nazareno, la iglesia cuadrangular y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, entre otras. Y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera quedó con 4 postulados que hasta el día de hoy se recuerdan muy bien y se enseñan, que es Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro santificador, Cristo nuestro sanador y Cristo Rey que pronto viene. Que son 4 postulados que estas iglesias de la santidad de alguna forma fueron tomando. Porque cuando hablamos de la iglesia cuadrangular, usted si la estudia va a encontrarse también con postulados que son más o menos parecidos. Entonces, ¿por qué digo esto de que algunos podían pensar que tiene un matiz de pentecostal? En el sentido de que el mismo Alberto Benjamin Simpson dio mucho énfasis, y como era los énfasis que le daban en aquel momento en la iglesia de la santidad, a lo que es la vida santificada, la santificación. Incluso algunos lo enseñaban como una experiencia posterior a la salvación. Cuando eran más radicales en sus posturas, llegaban a pensar aquello. Pero Alberto Benjamin Simpson se mantuvo en esa línea de que no era una experiencia donde el pecado mismo se erradicaba, porque habían algunas iglesias que llegaban a ese punto, eran bien radicales y decían, con esa segunda experiencia de la santificación, el pecado en el creyente es como que, ¿cierto?, sale totalmente, porque queda completamente santificado. No llegó a ese extremo, pero sí se postuló de que en la vida del creyente tenía que existir la experiencia de la santificación. Ahora, ese postulado está. ¿Y por qué en la historia se dio aquello? Porque en aquel momento había mucho de tradición y mucho de religiosidad en las iglesias históricas en aquella época. Entonces este movimiento lo que quiso rescatar es decir, el creyente después de ser salvo también tiene que entender que la Biblia enseña la vida de santidad. La Biblia enseña la vida santificada del creyente, ¿ya? Así que también alguien podría pensar que tiene un cierto matiz de una iglesia con corte pentecostal en ese aspecto, no en el aspecto que tal vez se le da mucho énfasis a las experiencias mismas, ¿cierto? En el sentido de que eso es lo más importante, sino que lo más importante es la doctrina dentro de lo que es la enseñanza, ya sea de la salvación, de la santificación, de la sanidad divina y de que nuestro Señor también ha prometido regresar por su iglesia. Bien, ahora, lo que queremos hacer en este momento, lo que pretendo hacer, y también tengo ahí unas hojas para que después podamos trabajar, no alcanza para todos, queremos formar 4 grupos para que puedan responder 1 o 2 preguntas y después los grupos la puedan exponer y así todos podamos participar y ver nuestro punto de vista de cómo vemos algunas cosas. Pero lo que podemos decir de la Iglesia Reformada, ¿qué es lo que nos ha legado? ¿Qué es lo que nos ha dejado de herencia, aunque hayan pasado ya 500 años? Y vamos a explorar 7 principios de la Reforma Protestante, y esos 7 principios no solo fueron pertinentes en aquel tiempo, en el pasado, sino que también son claves en la reforma de la Iglesia. Y si no los tomamos en cuenta, la Iglesia no podría haber sobrevivido y tampoco no podría sobrevivir si no los tomamos en cuenta. Y para lograr la reforma del presente debemos lograr que estos 7 principios nos orienten en nuestra pastoral,
en estos tiempos posmodernos y también como iglesia nos tienen que dar una orientación de cómo tenemos que hacer la tarea. Ahora, ¿cuáles son esos 7 principios? Y tenemos el primero, y ahí están los 2 primeros. Primero, la Reforma hace una lectura no inocente de la historia. Cuando leemos la historia de la Reforma, encontramos que, ya se ha dicho esto, que la Iglesia Católica Romana estuvo en crisis por mucho tiempo. Aquí estamos hablando de siglos. Pero tuvo una crisis muy fuerte anterior a lo que fue la Reforma misma con Martín Lutero. Pero un ejemplo nada más de todo lo que estaba sucediendo y la corrupción que se venía dando dentro del clero de la Iglesia Católica Romana era que en el año 1309 hasta el 1377, por ejemplo, la sede del Papa se mudó del Vaticano a una sede en Francia, en un lugar llamado Aviñón. Y eso se hizo porque había una guerra en Italia y entonces ponía en peligro la vida del Papa, y lo que ellos decidieron fue trasladar la sede del Vaticano hacia Francia. Y entonces eso la Iglesia lo conoce como un tiempo muy oscuro, muy difícil, porque se estudia como el cautiverio babilónico. O sea, a ese punto llegan a decir que la sede del Papa ya no estuvo en Roma, sino que estuvo en Francia, y eso igual trajo algún tipo de dificultades. Ahora, cuando ya pasó el peligro, hicieron volver al Papa de Aviñón para que vuelva a Roma, pero cuando llega este Papa a Roma, él fallece prontamente, y lo que hace la Iglesia es elegir a otro Papa, Urbano VI. Pero este Papa, dice la historia, que era un hombre muy rudo, era un hombre falto de sabiduría, y pronto la Iglesia le quitó el papado, y lo que hace la Iglesia es que quiere nombrar a otro Papa. Pero ¿sabe lo que hace este Papa? Este Papa no se sale del poder, se queda en el poder. ¿Qué ocurrió en ese momento entonces? La Iglesia Católica Romana en Roma tenía 2 papas. Y eso ya es un lío, ¿cierto? Ya es un tremendo problema. Y lo que hace la Iglesia, decide nombrar a un tercer papa que se le llamó el Papa de Consenso. O sea, elijamos un tercer papa para que estos dos, ¿cierto?, ya no haya esta pelea. Entonces elegimos un tercer papa, pero eso no solucionó nada, porque la Iglesia de Roma llegó a tener 3 papas en forma simultánea. Entonces todo aquello trajo un tremendo problema a la Iglesia en Roma, y finalmente nombran a Martín V, y ya entonces se deshacen del problema. Pero la Iglesia, con todos estos hechos, nos hablan de que era una iglesia que estaba en crisis, y al punto de que los cargos eclesiásticos se compraban y se vendían. A ese punto se llegó. Uno puede estudiar la historia del papado, de la iglesia, y se va a encontrar con muchas situaciones como estas, que uno dice, pero ¿cómo podía ocurrir aquello? Algunos dicen, bueno, eso no era la iglesia, era el papado, porque se peleaban los cargos de obispo, de cardenales, por una cantidad de dinero, porque les daba mucha autoridad, mucho estatus, y tenían mucho poder. Entonces era algo muy cierto, deseado por muchos, de querer tener esos cargos de obispos y de cardenales. Ahora, siguiendo con esta crisis que vivía la iglesia, en ese tiempo también llega al papado un hombre llamado Rodrigo Borgia, y que incluso se hizo una serie de televisión donde se habla de la dinastía, ¿cierto? Creo que después se llamó Alejandro el nombre de este papa, pero era de la familia de los Borgia, y todo lo que se lee y lo que se ha escrito sobre ellos es solo corrupción en todo lo que era su vida. Pero lamentablemente esa es la historia, y era de la forma en que ellos estaban viviendo. Pero es un dato importante que cuando llega el año 1492, ¿ustedes saben lo que ocurrió? El año 1492. ¿Ah? Ya, se descubrió América. Y la bandera que flameó
¿De qué papa fue la bandera que flameó en América cuando se descubrió? Fue la de los Borgia. Eso para que nos demos un poco cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de un poder que llega, un poder religioso que llega a América y se enarbola la bandera de los Borgia cuando se llega a América. Entonces estamos hablando de una tremenda corrupción que había al interior del papado. Y aquí viene lo interesante para nosotros, que nos puede ayudar, es que los reformadores no leyeron la historia de forma inocente. O sea, los reformadores que venían de mucho tiempo ya, lo más emblemático tal vez fueron Savonarola en Italia, Hus, ¿cierto?, que fue llevado a la hoguera, también Savonarola fue llevado a la hoguera, pero eran hombres de la misma iglesia, eran monjes, sacerdotes que ya venían diciendo esto está mal, vamos mal, hay una tremenda corrupción, esto no puede ser en lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, los reformadores no leyeron la historia de forma inocente, o sea, leyeron la historia con los ojos bien abiertos y pudieron ver la corrupción, eventualmente también querer superarla por medio de una reforma, que ya se conoce como la Reforma Protestante. Pero ellos no leyeron la historia de forma inocente, estaban con los ojos bien abiertos. De que no se podían hacer los cambios rápidamente es otra cosa, pero que ellos ya venían levantando la voz de que esto debía ser cambiado y debía ser reformado, ya lo venían diciendo. Ahora, de la misma forma, el día de hoy, la iglesia reformada debe leer la historia con sospecha. ¿Por qué? Para dejar en evidencia aquello que está oculto, dejar en evidencia aquello que está escondido, aquello que se pretende ocultar, aquello que por el mismo statu quo, por la misma inercia de los acontecimientos, no dejan que se hagan cambios, sino que siga todo igual. Porque en la Iglesia Católica Romana y con toda esa corrupción que habían muchos intereses creados y muchos de estos papas querían que las cosas sean iguales, nadie las cambie, nadie venga a decir nada, porque ellos estaban muy bien en ese aspecto, entre comillas, tranquilos, que nadie los moleste. Entonces, ¿qué pasa con la reforma? La reforma dice, no, esto tiene que cambiar. Entonces, nosotros como iglesia no podemos tampoco leer la historia de forma inocente. Tenemos que saber que el pecado humano puede corromper a la gente, puede corromper a la iglesia, puede corromper a las instituciones, puede corromper a las denominaciones, como la Alianza Cristiana y Misionera, como a cualquiera, y puede corromper cualquier iglesia local. Porque el pecado está ahí en nuestra naturaleza. Otra cosa es que el Señor haya llegado a nuestra vida y nuestro pecado fue perdonado, es verdad, pero nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido erradicada. Por tanto, la corrupción es algo que se puede levantar en cualquier momento en el corazón humano. Y si nuestra vida no está dependiendo del Señor y no estamos pidiendo que Él santifique nuestra vida, entonces la corrupción también puede tomar nuestra vida. Así que la iglesia no puede pecar de ser inocente, y nosotros sabemos que la Biblia así lo enseña, que nosotros debemos saber enfrentarnos con el pecado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué lectura podemos hacer de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestra denominación? ¿Qué doctrina es la que, cierto, está por allí dando vueltas? Entonces, nosotros como iglesia reformada tenemos que estar con los ojos abiertos, porque no podemos cerrar los ojos o leer la historia de forma tan inocente, sino que tenemos que tener, por decirlo en el buen sentido, un espíritu de sospecha para que aquello que está oculto, que está escondido, que nadie quiere sacarlo a la luz, la iglesia diga, no, esto tiene que salir a la luz. En segundo lugar, la iglesia o la reforma discierne la voluntad de Dios en tiempos de cambio. Ya vimos algo de la corrupción que se puede dar en la iglesia, y eso la historia lo enseña así. Y la Iglesia Católica Romana estuvo en crisis mucho tiempo por causa de la corrupción. Y nosotros no podríamos decir, la Iglesia Católica es la
culpable de todo esto, porque pensemos que hasta ese instante no existía la iglesia protestante. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia estaba en crisis, tenemos que pensar, bueno, yo soy parte también de esa crisis, porque la iglesia protestante nace a raíz de aquella crisis que se fue dando, pero existía una sola iglesia. Entonces, en la misma iglesia, al interior de ella, habían personas, y siempre los hay en todos lados, de que quieren defender lo indefendible. Es decir, personas que tienen intereses creados, y cuando hay intereses creados es muy peligroso, porque yo no me atrevo a descubrir el pecado del otro. Porque siempre estoy buscando, bueno, me voy a meter en problemas, eso no me conviene. Entonces el ser humano puede que diga, no, yo no voy a denunciar nada que yo esté viendo que sea corrupción y que sea algo que ofende la santidad del Señor. Y si existen intereses creados, entonces se hace muy difícil de atacar eso y de erradicarlo. Y eso mismo estaba ocurriendo en la Iglesia Católica, al interior de ella. Porque en tiempos de crisis se intentó llamar a concilios. Concilios eran representantes de todos lados de la Iglesia en Europa, y llamar a personas que, ¿cierto?, la pudiesen representar, porque igual ellos hablaban de que debía ser reformada. Tranquilo, como decía la oración que leyó el pastor Pontes anoche, decía la oración, bueno, yo quisiera estar tranquilo en mi casa, no quisiera meterme en problemas, pero bueno, los acontecimientos me han llevado a esto y yo no puedo dar pie atrás. O sea, él se vio forzado por la historia, por los acontecimientos, a seguir adelante. Ahora, Dios se encargó de protegerlo y darle la fuerza para que él lleve adelante esta reforma. Ahora, la reforma protestante trajo grandes cambios en la iglesia, y por lo mismo nacen en varios países las iglesias nacionales. Porque antes estaba solamente la Iglesia Católica Romana, los cultos, las reuniones, las misas se hacían en un solo idioma, en latín, en todos lados. Pero a causa de la reforma, que viene como cierto resultado de tantos resultados, es que se nacen varias iglesias nacionales en distintos países. Antes era una iglesia global, y también al interior de la Iglesia Católica surge el movimiento conciliar entre los mismos católicos romanos, y después de la reforma tenemos que ellos hacen una contrarreforma que se conoce como el Concilio de Trento, que se llevó como en 20 años todo ese proceso de concilio, donde ellos se reunieron y ellos dijeron, sí, no estamos bien, tenemos que hacer cambios. Claro, no estamos diciendo que los cambios fueron caminando de la mano con la reforma protestante, fueron otros tipos de cambios, y esos cambios incluso a veces fueron hasta más duros, y ahí se forma hasta la Santa Inquisición, con más fuerza para perseguir a los herejes, y otras doctrinas más que ellos instauraron con la contrarreforma. Pero la misma reforma protestante los empujó, los obligó a que ellos también digan, tenemos que hacer algo, y se hace la contrarreforma al interior de la Iglesia Católica. O sea, la reforma no solo fue bueno para las iglesias protestantes, sino que también fue buena la reforma para la misma Iglesia Católica en ese aspecto, porque la obligó a reformarse. Y tanto el liderazgo protestante como católico tuvo que discernir la voluntad de Dios en tiempos de cambio. O sea, ellos fueron obligados a discernir los tiempos y que ellos debían hacer cambios. Y así, la Iglesia de Cristo requiere de líderes que escuchen la voz de Dios en tiempos de crisis, y que en tiempos de crisis también entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Y en estos tiempos postmodernos hay muchas voces que dicen todo eso es bueno, y otros dicen no, todo eso que estás haciendo es malo. O sea, escuchamos voces por todos lados que esto es bueno o esto es malo, y a veces está esa encrucijada, bueno, ¿es bueno o es malo? Y nos dice qué es lo que debemos hacer. Entonces, estamos en tiempos así de difíciles, y nosotros necesitamos discernimiento. Y la pregunta es, ¿estamos discerniendo la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos discerniendo la voluntad de Dios para la iglesia donde nos congregamos, para nuestra denominación, Alianza Cristiana y Misionera?
sabemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. La Reforma lo hizo. Tuvo que discernir los tiempos y lo que era bueno y lo que era malo. Primero dijimos que no leyó la historia de forma inocente. Y ahora estamos diciendo que tuvo que discernir los tiempos en que estaban viviendo para decir esto es bueno y esto es malo. Y la iglesia tiene que estar también abierta a eso. Pasamos al número 3. La Reforma hace que se redefina el concepto de autoridad. La Edad Media, y eso se nos enseñó en los colegios, la Edad Media se caracterizaba porque la sociedad era piramidal. Arriba estaban los reyes, estaba el clero, después seguían los nobles, luego los propietarios y en el fondo estaban los esclavos y abajo los siervos y la gente pobre. Esa era la forma en que se organizaba la sociedad. Y en términos internacionales, la persona más importante era el Papa. Cuando los reyes estaban en disputa, el Papa muchas veces era el que decidía quién era el rey, porque él era la máxima autoridad. El Vaticano era como el tribunal internacional. El Papa tenía un poder casi absoluto y muchas veces él era el que decidía quién era el rey. Y la Reforma trae cambios, porque entre otras cosas más surgen las iglesias nacionales, como ya vimos, y también de la mano con el Renacimiento, Alemania comienza a constituirse como país, Francia comienza a constituirse como país, España comienza a constituirse como país, y toda esa realidad comienza a debilitar la autoridad del Papa. Ya él no era el máximo pontífice que gobernaba todas las iglesias, sino que la Reforma Protestante dio lugar a que nazcan iglesias nacionales en estos distintos países. Iglesias protestantes, con una doctrina reformada. Y los reformadores comienzan cuestionando, ¿qué cosa? La autoridad del Papa, diciendo que el Papa no era infalible. Y la Reforma comienza a decir, nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible. Amén. Y creemos que la Biblia tiene más poder que la iglesia y que la Biblia tiene más poder que los cardenales y que la Biblia tiene más poder que los obispos y que la Biblia tiene todo poder y autoridad en su iglesia. O sea, allí se reformó todo aquello de la autoridad. Porque antes la autoridad dependía de un hombre, de una iglesia absoluta. Y con la Reforma, entonces los reformadores dicen, no, aquí la máxima autoridad para la iglesia es la palabra de Dios. Es la Biblia, es la revelación de Dios. Por tanto, aquí vemos también que se redefine el concepto de autoridad. Y una de las características en estos tiempos es el desafío de la autoridad. En este tiempo, uno se da cuenta que si uno dice que es pastor, la gente dice, usted es de esos que se lleva la plata de la gente. ¿Ya? Te pueden decir cualquier cosa. Pero si uno mira, tal vez, algunos años atrás, aunque no era tan notorio, pero unos 30, 40 años atrás, alguien era un pastor, bueno, había un cierto respeto en mirarle, pero ahora no es tan así, porque vemos que las mismas autoridades o los líderes religiosos o líderes militares o cívicos en todo nivel han caído en la corrupción, en la inmoralidad. Entonces se ha perdido esa autoridad moral. Y en estos tiempos todo aquello está cuestionado. Entonces debemos recordar que nuestra autoridad, principalmente nosotros como hijos del Señor, ¿de quién viene? Dios. De Dios. Amén. No de los hombres. Viene de la palabra de Dios. Amén. Podemos tener líderes y los vamos a respetar y nos vamos a sujetar a ellos. Pero por sobre toda otra autoridad, nosotros como iglesia tenemos como autoridad máxima la Biblia, amén, la palabra de Dios. Y eso es algo que se rescató en la Reforma Protestante. Porque antes era el Papa y era la iglesia en sí.
Y la Reforma dijo, no, es la Biblia. No es el Papa ni la Iglesia, es la Biblia, es la palabra de Dios, la máxima autoridad. Ahora, pero el hecho de decir que nuestra autoridad no viene de los hombres o institución alguna, no significa, ¿cierto?, lo que ya mencioné, que nosotros vamos a vivir rebelándonos contra la autoridad, nuestras autoridades, ¿cierto?, sino que significa que nuestra forma de vivir, nuestra conducta debe ser ordenada primeramente conforme a lo que es la palabra de Dios y a quien servimos, al Señor. Amén. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, ¿tenemos autoridad como cristianos? ¿Cómo vivimos? Tenemos autoridad que viene de parte de Dios para testificar a otros. Mis amigos, colegas de trabajo, hermanos de la iglesia, ven en mi autoridad de Dios y que es respaldada por el testimonio de vida. Una iglesia local tiene autoridad porque tiene buen testimonio alrededor de la gente. Esas son las preguntas que la gente, los vecinos pueden decir, sí, voy a ir a esa iglesia porque veo que allí hay gente que vive de acuerdo a lo que predica, porque se enseña la palabra de Dios, porque el testimonio de esas personas que van allí se condice con su fe. Y todo eso da lugar a que digamos entonces nuestra autoridad viene de la palabra del Señor y a quién servimos, del Señor. Entonces, ¿qué ocurre con la Reforma? Se redefine el concepto de autoridad. La autoridad viene de la palabra del Señor y del Señor también a quien servimos. Y así llegamos al cuarto punto. La Reforma hace que se establezca claramente la diferencia entre la cristiandad y el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? La institución religiosa estaba en la bancarrota espiritual, como ya lo hemos visto. La Iglesia Católica Romana, como institución, estaba en la bancarrota espiritual. Y con todo lo que hemos visto, los papas habían perdido toda autoridad moral. La Iglesia como institución había caído en concubinato con el poder político y los reformadores hicieron la diferencia entre la Iglesia, pueblo de Dios, y la Iglesia, institución. Es distinto. Una cosa es el pueblo fiel y otra cosa son los líderes corruptos o es la misma institución con todos sus dogmas y con mandamientos humanos, que es muy distinto a lo que son los creyentes hijos del Señor. Porque podemos caer, ¿cierto?, en eso de una iglesia de institución y seguimos más a la institución que a Cristo. Entonces, allí, con la Reforma, se hace esta diferencia. Una cosa es el pueblo fiel y otra cosa son los líderes corruptos, que son dos cosas muy distintas. Se distingue entre la fe y la institución religiosa. Porque primero está la fe. Ahora, que nosotros nos congreguemos en cierta iglesia, en cierta denominación, estemos bajo el alero de cierta denominación evangélica, es otra cosa. Lo primero es que el Señor llega a nuestra vida. Amén. Y después nos congregamos en alguna denominación. Amén. Entonces, aquí estamos hablando que la institución religiosa estaba en bancarrota y con la Reforma entonces se rescata esto. Hubo un reformador muy importante que también se ha mencionado acá, llamado Juan Calvino, y él hacía una distinción muy importante. Él decía que está la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Y qué quería decir él con esto? Para decirlo en chileno, en chilensis. Él decía, no son todos los que están y ni están todos los que son. ¿Qué significa eso? Que algunos que nosotros nos vemos en la iglesia, tal vez son salvos, pero no están acá. ¿Cierto? Y hasta podemos ver, hablo en general, podemos ver gente en iglesias que no son. Entonces Calvino decía, está la iglesia visible y la invisible. La invisible es aquella, ¿cierto?, donde no sabemos dónde el Señor está haciendo la obra, pero Él está haciendo en los corazones. Y tiene un pueblo, que es el pueblo de Dios. Entonces, aquí se hace la diferencia con la Reforma entre iglesia e institución, iglesia, pueblo de Dios. Es decir, estamos hablando de la diferencia entre la cristiandad
que son los creyentes, y el cristianismo en sí, ¿cierto?, que tiene sus ordenanzas, tiene sus dogmas, y es posible que se incluyan muchos mandamientos humanos. No estamos diciendo que la institución sea mala ni negativa, sino que tenemos que estar dentro de ella, bajo el alero de alguna, pero más importante es ser pueblo de Dios. Amén. Que el Señor esté en nuestra vida, que sea nuestro Salvador, Amén. que nuestra relación con Él sea correcta y vayamos caminando con Él, ¿cierto? A veces cuando en la iglesia decimos, cuando llegan los nuevos creyentes y se bautizan y firman el registro de miembros, decimos, van a ser parte de la iglesia local, como denominación, como institución, pero más importante es que ellos hayan conocido a Cristo y tengan una relación con el Señor primero, ¿cierto? Que sean salvos y tengan esa relación con Cristo y sean pueblo de Dios. Después, ¿cierto? Por el orden que todo esto conlleva, hacemos aquello. Pero esto nos lleva también a ver que nosotros como iglesia, y hablo en general como iglesia a través de la historia, también cometió muchos errores y siempre se le ve con sospecha. Hay personas que uno conversa con ellas y dicen, pero si la iglesia, ¿qué hizo cuando llegaron los europeos a América? Dejaron que muchos de los nativos se murieran y los explotaban, y la iglesia no hacía mucho, no ayudaba mucho. ¿Qué hizo la iglesia en el genocidio nazi? No levantó la voz. ¿Qué hizo la iglesia en el holocausto africano? La iglesia no hizo mucho. Entonces, cuando tú conversas con personas que conocen de la historia y de la iglesia, te pueden decir, oiga, pero la iglesia, ¿qué hizo en ese tiempo? O sea, la ven con sospecha, y al final, mire, uno tiene que reconocer y no alegar ese tipo de cosas, porque eso es así. La historia no miente en ese aspecto. La iglesia no hizo mucho en este tipo de situaciones muy difíciles. Pero mire, aún así, esto para que tengamos un poco de esperanza, aún así, dentro de la institución iglesia o dentro del pueblo de Dios, el Señor siempre tiene un remanente que se levanta. Amén. Sí. Y denuncia aquello que es malo y dice, esto no es de Dios. Mire, un solo ejemplo. Aquí en Sudamérica se conoce la historia de este fray Bartolomé de las Casas. Él ayudó mucho a los indígenas. Y él le decía a los hacendados, a los poderosos, a los ricos, les decía que no tenían que explotarlos, que no tenían que tratarlos como esclavos y que los hagan trabajar hasta morir, sino que tenían que respetarlos también como seres humanos. Porque incluso se pensaba que ni siquiera seres humanos eran. Entonces él levantó la voz. Y él dejó su huella aquí en Chile y en otros países de Sudamérica. Y así también hubieron otros frailes, sacerdotes que en Centroamérica también levantaron la voz en contra de ese abuso. Entonces, dentro de lo que es la iglesia institución o lo que es el pueblo de Dios, siempre el Señor va a tener allí una reserva de hombres y mujeres que se van a levantar y van a denunciar el pecado, y no se van a acomodar al pecado, sino que lo van a denunciar. La pregunta que tenemos que hacernos en este aspecto, con respecto a lo que es la reforma: ¿nos acomodamos al pecado o lo denunciamos? ¿Guardamos silencio cuando vemos algún tipo de injusticia? ¿Qué hacemos? La reforma tiene algo que decirnos al respecto. Y llegamos al quinto punto. La reforma implicó la apertura de nuevas tecnologías. Y el Renacimiento, que también fue un caldo de cultivo para que la reforma se diera con mayor facilidad, que fue un despertar, cuando hablamos de Renacimiento, un despertar en Europa en el siglo XV y XVI, donde ellos dijeron, no tenemos por qué estar sometidos a la autoridad también eclesiástica, y se fueron por la búsqueda de las artes, de las letras, de leer a autores griegos, y todo un despertar que hubo en la cultura, en las artes, que también eso fue como un camino pavimentado para lo que fue también la Reforma Protestante. Y allí también nace la invención de la imprenta, en aquella época.
Y hasta ese momento la mayor parte de la gente era analfabeta. La mayoría de la gente no sabía leer. Había muy pocas escuelas. Los libros se pasaban a mano. Por ejemplo, un monje escribiendo a mano y a tiempo completo en toda su vida, lo que más hacía era producir 2 o 3 Biblias. Y dedicado a tiempo completo. En toda su vida podía escribir 3 ejemplares. Porque todo era a mano. Recordemos que no había oftalmólogo, no había lentes, no había electricidad. Y todo era más difícil, todo era más complejo. Entonces, con la invención de la imprenta, se comenzaron a imprimir libros, a hacerlos más pequeños, más baratos, y la gente comienza a estudiar la Biblia. Y se comienza a escribir la Biblia en lenguaje del pueblo, y no solo en latín. Se traduce la Biblia al inglés, al francés, al alemán, al español, etc. Y la gente comienza a leer y se desarrolla toda una industria de publicaciones y las masas comienzan a estudiar y a dejar de ser analfabetos. Y los reformadores usaron toda esa tecnología con sabiduría. Mientras que en la Iglesia Católica todavía había gente que le decía a las personas no lea la Biblia, y en la Iglesia Protestante se decía lea la Biblia, y entonces se pone la Biblia al alcance de la gente, se publican libros teológicos de alto vuelo y también otros libros más sencillos de catecismo, de enseñar la doctrina, para aprender sobre la fe, para la gente que, ¿cierto?, estaba saliendo ya de la Iglesia Católica Romana. También se escriben himnos para que la gente cante, y se abandona el latín como idioma litúrgico y se comienza a adorar en el idioma del pueblo. Es lo que la Reforma hace. Así que hay todo este tipo de situaciones, y hoy nosotros estamos en un cambio también tecnológico muy grande, como es el Internet y las redes sociales. Y si la Iglesia quiere comunicar el Evangelio de forma eficiente, ir más allá, debe también aprender a usar las nuevas tecnologías, y también se tiene que ir desarrollando en estas áreas de Internet, porque no podemos desconocerlas y decir son malas, son negativas. Claro, si las usamos negativamente y no las usamos bien, claro que se van a transformar en algo que se viene en contra de nosotros, pero se pueden usar de buena manera. Una vez una persona dijo que en Estados Unidos le preguntaron a qué iglesia iba, y dijo: yo voy a 2 iglesias. ¿Cómo eso? Le preguntaron. Sí, yo voy a una iglesia en forma física, a un lugar, me congrego en cierto lugar, pero también yo pertenezco a una iglesia a través de Internet Campus. O sea, y yo igual diezmo en los 2 lados, y yo envío también mi diezmo ahí en el Internet Campus, nos conectamos y nos ministramos y aprendemos juntos. O sea, otra forma de mirar lo que es la fe. O sea, es un botón de muestra solamente para decir hasta qué punto pueden llegar las redes sociales en el día de hoy, y también el uso y el buen uso que se le puede dar a Internet en este aspecto. O sea, los cambios tecnológicos están allí, son importantes. La Iglesia Reformada también usó la imprenta en su momento, y tal vez le decían en aquella época, usar la imprenta es algo que no debiera hacer, ¿cierto? Porque si el monje escribe la Biblia a mano, yo creo que eso puede ser más santo, y más, ¿cierto?, más agradable. O sea, tanto tipo de pensamientos que pueden levantarse errado, pero aquí estamos hablando de que la imprenta fue usada de buena forma por los reformadores. Y uno podría preguntarse, ¿qué pensamos de las nuevas tecnologías nosotros como iglesia? ¿Son buenas para anunciar el Evangelio? ¿Cómo las usamos? ¿Y qué hace una iglesia local para entrar en este terreno con respecto a la tecnología? Y así llegamos al 6º punto. La Reforma redefinió el concepto del sacerdocio universal de los creyentes. Aquí no voy a ahondar mucho, porque en la época medieval, antes de la Reforma protestante, estaba el clero. El clero se creía que los sacerdotes y los monjes eran los únicos que realmente estaban más cerca de Dios, y todo lo que ellos hacían era un trabajo muy santo.
aquel que hacía otro tipo de cosas y tenía otro oficio, estaba en un escalafón más abajo. Y con la reforma protestante se rescata el concepto de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos. Hagamos un trabajo de tipo espiritual, de ministrar como pastores, o el hermano que hace un trabajo muy anónimo, ¿cierto? Un hermano que es un zapatero, un mueblista, un chofer, y lo hace todo para la gloria de Dios, como honrando al Señor con su trabajo. Todo eso también el Señor es glorificado y se dignifica el Evangelio. Entonces, cuando hablamos del sacerdocio universal de los creyentes, estamos diciendo también que en el aspecto espiritual, cada persona se puede acercar a Dios en el nombre de Jesús. No necesita un mediador como un sacerdote o un papa para que lo ayude a llegar al Señor. Uno puede acercarse directamente al Padre en el nombre de Jesús, y yo, ¿cierto?, voy a ser escuchado y atendido por Él, porque es el sacerdocio universal de los creyentes. Cada uno es sacerdote. Cada uno se acerca al Señor y se intercede también ante Él. Puede pedir por otros y puede pedir directamente al Señor que nos limpie, nos perdone, nos ayude. O sea, eso es el sacerdocio universal de los creyentes. Ahora, todos los creyentes están llamados a bendecir a los demás. Y para sobrevivir en la posmodernidad, la Iglesia debe capacitar a los creyentes y estar preparada para los nuevos desafíos de estos tiempos. La Iglesia debe crear espacios para los nuevos ministerios. O sea, cada creyente debe servir. No solamente los pastores o los diáconos, sino que cada creyente debe decir: ¿y yo qué puedo hacer? ¿De qué forma puedo servir al Señor? Ustedes lo hacen, tal vez testifica a su vecino, a su amigo, invita, y todo eso es tarea de la Iglesia. Antes lo podían hacer solamente los del clero. Ellos tenían esa facultad de hacer esa tarea. Ahora cada creyente puede servir al Señor de diversas maneras, de muchas formas. Amén. Y eso se rescató también con la reforma protestante. Entonces uno podría también preguntar, si eres un creyente que anuncia el Evangelio, eres de bendición a los demás, ¿qué nuevos ministerios se necesitan crear con la participación de los creyentes en una iglesia local? ¿Estás sirviendo en la iglesia local? Son preguntas que uno también se puede hacer. Y así llegamos al último. Dice: la reforma hace apertura a la diversidad. Recuerden que dijimos que se comenzó a adorar en la lengua de los pueblos, ¿cierto? Y no el latín. Y en ese mismo tiempo, la misa, que era en latín y en todos lados era igual, era la forma de adoración. Con la reforma se rescata el hecho de que cada pueblo podía adorar al Señor de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su lengua. O sea, en ese aspecto de diversidad, estamos hablando que la reforma rescata el hecho de que al predicarse el Evangelio y adorar al Señor, estamos hablando de una cristiandad multicultural, multiétnica, multilingüe. O sea, la diversidad de la cultura es una riqueza, la diversidad de los pueblos es una riqueza, y también la diversidad de lenguas, idiomas, es una riqueza. Cada pueblo, país, a su forma, puede adorar al Señor. Amén. En ese aspecto de diversidad. Por tanto, cuando hablamos y pensemos un poco en lo que fue la visión del doctor Alberto Benjamin Simpson, ¿qué tipo de visión tuvo él cuando se fundó la Alianza Cristiana Misionera? Creo que él tuvo una visión multicultural, multiétnica y multilingüe, porque él quiso llevar el Evangelio A todo el mundo. a todo el mundo. O sea, él pensó, si hay pueblos en Sudamérica, en África, en Asia, que necesitan conocer al Señor, que lo conozcan y que lo alaben y lo adoren en su lengua y de acuerdo a su cultura y de acuerdo a lo que ellos son. Entonces, esto también es fruto de la reforma protestante. Y además, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, dice que cuando Juan el teólogo vio en el cielo a la multitud de los salvos, dijo que había una multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y la reforma rescató esto también, de que el Evangelio es para todas las naciones
y cada nación debía adorar al Señor en su lengua, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a lo que ellos eran, y no que se les imponga una lengua como el latín o una liturgia obligada que ellos tal vez ni siquiera entendían lo que aquello significaba, sino que de acuerdo a lo que era su idiosincrasia. Y también, si nos remitimos a lo que ocurrió en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo permitió que las gentes que venían de todas las naciones conocidas de aquel tiempo llegaron a Jerusalén, y el Espíritu Santo descendió, y ellos dice que hablaban en otras lenguas, en otros idiomas. Eso nos habla simbólicamente de que el Evangelio es universal. El Evangelio es para todas las naciones. Amén. Es para todas las etnias, para todas las culturas, para todas las lenguas. Y la Reforma Protestante rescata esto, porque hay una apertura a la diversidad, lo que es la lengua, lo que es los pueblos y lo que es la cultura. Ahora, haciendo un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país, están llegando muchos extranjeros a nuestro país, y hay gente que tiene a veces su apreciación muy crítica al respecto, pero están llegando a nuestro país, y hay iglesias que los están acogiendo y están viendo la necesidad de que ellos sean ministrados, y esto no se va a detener. En Europa también están llegando muchos inmigrantes de Asia por todas estas crisis que ha habido, y también se hacen muchas preguntas: ¿hasta qué punto esto lo vamos a permitir y qué vamos a hacer con todo este fenómeno? Y uno podría preguntarse cómo estamos tratando a los inmigrantes en Chile. Y aquí hay un estudio que se ha hecho con respecto a lo que va a ocurrir en nuestro país. Un sacerdote jesuita, director del servicio jesuita de migrantes, él dice que el año 2023 se estima que nuestro país alcanzará al 1.000.000 de migrantes. El millón. ¿Ya? Entonces, en las iglesias igual, ahí vamos a tener que estar preparadas y tener una mirada correcta de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, termino diciendo que la Reforma Protestante trajo esto y tal vez muchas otras cosas más para que nosotros las podamos dimensionar. Les digo que los reformadores no fueron hombres perfectos. Ellos se equivocaron también. Ellos cometieron errores también. Porque son hombres, como todos nosotros. Pero ellos dejaron acuñada esta frase: que la iglesia debía estar siendo reformada siempre. Que ellos nos dijeron, nosotros, por decirlo así, hicimos la reforma y aquí no hay nada más que hacer. Sino que Dios los usó en su tiempo, pero se daban cuenta que también esto era algo que estaba abierto para que la iglesia, cuando pasen los años, tiene que ir reformándose constantemente y dejar que el Señor y su palabra vaya produciendo los cambios necesarios para su iglesia. Porque el que hace esta reforma constante es Dios y su palabra. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Pero los reformadores nos dan un ejemplo de que la iglesia tiene que estarse reformando constantemente. Amén. Muy bien. Les invito para que oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte por el tiempo que nos has dado para poder compartir sobre estas verdades, que son verdades importantes para nuestra vida, como hijos tuyos, como iglesia, como pastores, como cuerpo directivo de las iglesias. Y pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando con todo lo que ya hemos visto en la mañana y lo que estamos terminando de ver ahora, para que esta tarea, Señor, de que la iglesia debe estar renovándose constantemente, lo podamos tener en nuestro corazón como algo que debe ser parte de nuestra vida, de nuestra fe. Señor, como estos reformadores miraron la historia, la miraron con sospecha, porque veían que habían cosas que no estaban bien, habían cosas que ellos tenían que denunciar. Señor, pero cómo se abrió una tremenda puerta para que el Evangelio sea predicado en todas partes, en distintas lenguas, a distintos pueblos, a distintas culturas. Cómo la tecnología
sea usada en la impresión de Biblias. Y también nosotros estamos en este tiempo donde la tecnología es parte nuestra ya. Y la pregunta es, ¿qué haremos con ella o qué estamos haciendo con ella? Señor, nos has llamado para que todos sirvamos. Aquí no hay un clero eclesiástico que está más cerca de ti. Todos somos hijos tuyos y todos podemos acercarnos a ti en el nombre de Jesús y ser usados por ti como tú quieras, Señor. Amén. Por tanto, cuando hablamos también de la autoridad, ya la autoridad eclesiástica o papal no está radicada en él ni en la iglesia, sino que está radicada en tu palabra, está radicada en las escrituras, en la revelación que viene de parte tuya y a quién servimos, que eres tú, Señor. Por tanto, rogamos que tú nos sigas guiando y nos sigas dando claridad y discernimiento y valentía también para que podamos conducirnos conforme al propósito por el cual un día tú nos llamaste. Amén. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.